entonces a hablar de hermenéutica, exégesis e eisegesis, dos conceptos que vale la pena contraponer. La hermenéutica, esa es una definición tomada de un diccionario, son las teorías y métodos para estudiar textos. Entonces hay hermenéutica en donde quiera que haya textos, se necesitan tener teorías y métodos, cómo se estudia esto. La exégesis es la interpretación del texto. La diferencia entre la práctica de los versos teóricos. Es decir, cómo es el texto y por qué por aquí sonaría así y significaría esto y por qué por allá. Total que los libros de derecho, los libros de filosofía, cualquier escrito que debe ser interpretado, pues tiene que manejarse en esos dos elementos. Y hablamos de que la exégesis suele ser contrastada con la eisegesis. Usted nota que la única diferencia es una i que está intercalada allí. Esto de exégesis significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. A mí me parece que quiere decir es esto, y como que lo inserto ahí. Es equivalente a decir que pongo a la palabra o pongo al documento a decir lo que yo quiero. Yo no puedo falsear una ley que está reglamentada y que tiene jurisprudencia, porque a mí me parece que es mejor por este lado. Sería un error hermenéutico o exegético, y seguramente que cuando venga el momento de defender mi postura, voy a salir con que me equivoqué, interpreté mal. No se puede interpretar así. Por eso definitivamente son dos formas de trabajar la interpretación diferentes. La palabra hermenéutica se derivó del dios griego Hermes, que era el mensajero de los dioses. Hermes tenía que llevarle las razones de un dios a otro. Supongamos que aquí está Zeus o Júpiter, era el mismo dios dependiendo de la mitología. Y por aquí está Apolo. Supuestamente también es Dios, pero ni este sabe que está pensando Apolo, ni Apolo sabe que está pensando Júpiter o Zeus, su papá. Entonces, ¿qué necesita? Un Hermes o un Mercurio, dependiendo de la mitología, que le reciba la razón a Júpiter. Bueno, ¿qué le digo? Dígale que lo necesito, que esto, sí señor. Y era el de los pies alados. Llegaba aquí y no iba a decir, oiga, que mire, que venga. No, dígale que lo necesito. Tenía que ser fiel a lo que había mandado decir. No es que le dice, dígale que no se demore, que vaya rápido, que lo está esperando, que le va a pegar. Está haciendo una mala hermenéutica, porque no está llevando lo que se dijo aquí al que tiene que recibirlo. Entonces, por esa función, cuando le buscaron un nombre a esta ciencia de la interpretación, le pusieron hermenéutica, derivada de Hermes. Si hubiera sido de fuente de la otra mitología, entonces hubiera sido no Hermes, el otro de los pies alados, se me fue el nombre ahora, una ayudita. Mercurio, gracias, sería mercuriética. Sí, mercuriética, pero no es homilética, justamente por el origen de Hermes. Nosotros sabemos que esos dioses no existieron y que el verdadero Dios no necesita mensajeros que lleven de un lado a otro y que vengan a contarle qué dijo. ¿Qué dijo Apolo? Que no viene, que está bravo, que no, que se espere. No necesita que le interpreten ni que le digan, porque ese Dios único lo sabe todo. Pero ellos tenían que buscar cómo comunicar a sus dioses. Vamos entonces a continuar nuestro estudio y voy a rogarles que ahí sentaditos tengamos una palabra de oración para decirle al Señor que nos hable Él, que me ayude a escoger lo que podemos ver hoy y que lo otro me lo ayude a reservar para el martes y que podamos concluir nuestro tema y que nos dispongamos para lo que viene ahora en febrero. Señor Jesús, Padre Santo, aquí estamos delante de ti queriendo recibir tu palabra. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Guíame, afírmame el pensamiento, ayúdame para poder comunicar a mis hermanos lo que tú quieres que escuchemos. Y ayúdanos para que esa palabra, Señor, cambie nuestra vida, nuestra manera de entender tu palabra, de mirar bien como dice la Escritura. Para gloria tuya lo ruego, Señor Jesús. Amén.
Amén. Bueno, definitivamente es mejor optar por la exégesis que por la eisegesis. No le agreguemos, dejemos que Dios nos hable. Si yo quisiera pasar desde aquí hasta el palco, ¿qué me haría falta? No me voy a bajar por aquí, ir por la escalera, no quiero pasar de aquí hasta allá. ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué no? Porque hay un vacío entre esta plataforma y el palco. ¿Qué necesitaría para poder llegar allá? Un puente, gracias hermano, un puente tan sencillo. Entonces, cuando vamos a leer el texto bíblico, encontramos que hay unos vacíos para la comprensión del texto. Por ejemplo, un vacío histórico. No es lo mismo hablar de armas de guerra para la época del pueblo de Israel en el desierto que para la época en donde la máxima muestra de poder bélico era la soldadesca romana. Entonces, ¿qué era lo máximo en armamento? Lo que tenía Roma. Pero si vamos a hablar con el contexto de hoy, pues ahora tenemos aviones que Roma nunca tuvo, tenemos equipos de visión nocturna, tenemos armas de muchas clases. Ya no es el yelmo de la salvación el que pensaban en la época de Pablo, sino que hoy tenemos un casco con visor, con lectores, con ubicación infrarroja, que donde mira pone la bala, cosas que, exoesqueletos que ahora han modificado por completo la idea que puede producir vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces hay un vacío histórico entre lo que pasó allá y lo que nosotros vivimos hoy. También hay un vacío geográfico. A nosotros nos parece que la tierra de Israel, Canaán y todo lo que recorrieron los patriarcas es aquí como Bogotá. Un clima en donde sí se baja la temperatura un poquito, sí llueve un poquito, pero no tenemos estaciones como las que ellos viven. Entonces no podemos comprender por qué el edicto de Augusto César de hacer un censo hubiera sido una locura en diciembre. Era mejor aprovechar el otoño, septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia geográfica. Y también, además de eso, hay una diferencia lingüística. Estas letras que están ahí, de pronto usted dice, ¿eso qué es? Bueno, ese es el tetragrama que en hebreo representa el nombre de Dios. No es Jehová, no es Yahvé, porque son corrientes de traducción que le pusieron esas vocales. Los hebreos lo leían como, no como Jehová o Yahweh, no. Aunque le pusieron las letras, decían, si aparecen estas letras, diga Hashem. Si aparecen estas, diga Elohim. Y si aparecen estas, diga Adonai. Pero no vaya a leer el tetragrama. Nosotros no tenemos problema porque el Señor ya reveló su nombre. Y en español es Jesús. ¿Sí? Al mirarlo en otro idioma ya no es Jesús, sino Jesus. Pero yo quiero ser bautizado, prefiero en el nombre de Jesús que en el nombre de Jesus. Porque para mí en mi infancia jugué con chisas y eran unos animalitos, alguno jugó con chisas. Hermano Pedro, gracias. Entonces no, mejor Jesús, suena bien español. Tenemos un vacío cultural. Aquí tengo dos imágenes de un predicador, un pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos y otro líder de un movimiento muy grande en el mundo. Pero noten que mientras que el uno tiene una vestimenta que refleja inmediatamente cuál es su origen, su cultura, todo, el otro parece un muchacho que está por la calle, que está como de paseo, camisa y está en plena dominical. Yo pues no quisiera estar ni como el uno ni como el otro. Quisiera más bien vivir como el Señor me llamó y adorarlo a Él con todo mi corazón. Y además hay un vacío teológico. Eso sí que pone las cosas de cabeza, el vacío teológico.
porque nosotros a veces queremos que algo que se dijo en el Antiguo Testamento se comprenda como en el Nuevo, cuando no había venido el Mesías todavía, no se sabía que su nombre era Jesús. Hermano, pero ¿por qué decimos Jehová si tienen que decir es Jesús? Porque es verdad, cuando se dijo allá, Jehová está conmigo como poderoso gigante, hoy podemos decir Jesús está conmigo como poderoso gigante. Y no estamos en un error. Pero ¿cómo esperamos que ellos lo hubieran dicho si no conocían el nombre? Entonces, teológicamente, para ellos era un Dios que como lo iban conociendo, así lo llamaban. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sama. Él provee, Él es mi estandarte, Él es mi refugio, Él es el poderoso en batalla. Lo que iba conociendo. Nosotros tenemos la revelación más grande, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, nuestra condición teológica es diferente a la que vivieron todos ellos. Job fue un hombre íntegro, pero no conocía todo lo que el Señor hizo con Israel, porque él fue antes de que se formara el pueblo de Israel. Entonces no podemos decirle, pero Job, ¿por qué pensaba así? ¿Por qué se dejaba? No, es que él estaba en otra época patriarcal, diferente a la que le tocó vivir a los profetas, por ejemplo. Entonces, esos vacíos habrá que llenarlos cuando vamos a interpretar, para no pensar que esto y la plata y el palco, eso está ahí pegadito. No, ahí dice la Biblia que muchos días después, andando el tiempo, ¿qué quiere decir eso? Que Caín y Abel no eran niños, ya eran adultos. Y si yo no entiendo ese modismo, si no entiendo qué significa ese juego literario, puedo comenzar a interpretar cosas que no son. De aquí para allá, pues el golpe no es tan grande, pero omitir el puente para superar el vacío desde el palco hasta aquí, allá sí me representa un golpe muy fuerte. Entonces no podemos decir, como dice la Escritura, pero ¿dónde se dijo eso? ¿En el Antiguo? ¿Quién lo dijo? Es que ahí está en la Biblia. Pero hermano, mire un poquito atrás. No, es que ahí dice. No sea terco, hermano. Mire, aquí dice, entonces respondió Elifaz temanita. Esto lo dice Elifaz, ni siquiera Job, y mucho menos el Señor. Entonces llenamos el vacío y ya no nos vamos a dar duro contra la interpretación, porque gracias a Dios hemos entendido que hay que llenar el vacío histórico, el vacío geográfico, el vacío lingüístico, el vacío cultural y el vacío teológico. Y entonces así entenderemos mejor como dice la Escritura. La exégesis como tarea hermenéutica, algunos dicen que la hermenéutica es como la piscina y la exégesis es el método de natación. Yo tengo la piscina y hay unas condiciones. El cuerpo humano flota, completamente relajado, flota en el agua, no se hunde. ¿Pero por qué la gente se ahoga y se hunde? Porque se desespera y se crispa, aumenta la densidad y va para el fondo. Pero si se relajara, el cuerpo flota. ¿Ya? Toma aire y tiene flotador natural y va a quedar sobre el agua. Los que han nadado saben que no estoy exagerando. ¿Sí? Entonces, si la piscina dice, aquí hay un empuje que ejerce esta agua de esta piscina, porque no es lo mismo agua de un río que agua del mar y menos agua del mar muerto, que tiene una densidad más grande, el empuje es más grande y la persona flota con más facilidad, casi que le cuesta trabajo hundirse. Entonces, hay unas condiciones de la piscina, ¿ya? Pero hay formas de nadar dentro de esa piscina. Yo puedo nadar de perrito, puedo nadar libre, puedo nadar mariposa, bueno, de espalda. Entonces la hermenéutica es como la regla general y la exégesis, cómo vamos a ir usando esa regla general. Otros escritores dicen lo contrario, la exégesis es esa generalidad y la hermenéutica es la aplicación práctica que se saca de eso que se interpretó allá. Independientemente de cómo lo llame un libro y lo llame otro, hay que entender que están esos dos elementos. Por eso yo les propongo que lo manejemos con un mismo concepto. La la exégesis, desentrañar el texto en su origen. ¿Quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo llenemos los vacíos? Y la hermenéutica, ¿cómo se lo decimos al hombre de hoy para que entienda? Porque no es repetirle el versículo que para él no es comprensible, sino repetirle el contenido que él puede entender con el lenguaje de hoy.
Entonces, la exégesis como tarea hermenéutica consiste, atención a esto, en leer el texto bíblico, hablamos de hermenéutica bíblica, exégesis bíblica, desde un contexto histórico concreto. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la exégesis? Leer, ¿qué? El texto bíblico desde un contexto histórico concreto. Aquí tenemos dos escenas. Una de un hombre que está seguramente en la comodidad de su hogar, sentado en su estudio, en su sala, leyendo con la Biblia sobre sus rodillas, acaba de desayunar o de almorzar y está listo para leer. El otro está como en condición de vulnerabilidad, esperando un transporte, esperando una situación de vida, pero ahí tiene la Biblia y está leyendo. Entonces, leer, ¿qué representa eso? La acción del sujeto. El sujeto de la exégesis es el que lee. Yo voy a hacer exégesis, entonces yo leo. Si yo no leo y le pido al hermano William que él lea y me explique, él es el sujeto de esa hermenéutica. ¿Qué prefiere usted? ¿Que yo sea su sujeto hermenéutico o ser usted el que hable y oiga la palabra directamente? ¿Qué es mejor, que yo le explique o que yo le enseñe a entender la Biblia? ¿Qué pidió el eunuco a Felipe? Explíqueme ese detallito o enséñame a interpretar. Y Felipe le enseñó y siguió gozoso su camino el eunuco. Ya no necesito a Felipe, ya sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne, Él es el Mesías y me perdonó los pecados porque me bauticé en su nombre. Ese hombre siguió feliz, seguramente que recibió el Espíritu Santo ese día. No lo declara la Biblia, pero dice que el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Entonces ahí tenemos el número uno, es el sujeto. No es lo mismo el sujeto con la comodidad que el sujeto en la indigencia. Ahora tenemos el texto bíblico, es el objeto estudiado, es el objeto de la exégesis. ¿Qué están estudiando? Ahí usted ve que están leyendo la Biblia, supongamos que los dos están leyendo la Biblia. El mismo pasaje. Entonces es un sujeto leyendo el objeto, otro sujeto leyendo el mismo objeto. ¿La interpretación saldrá igual? Para el que está en su casa, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? No, de nada, tengo alarma, tengo rejas, tengo comida, no, sí, Él es mi luz y mi salvación. Pero el que está durmiendo en la calle, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Ay, Señor, mis cositas, mi maletica, está en otro contexto. ¿Sí? Por eso el contexto histórico concreto no es solamente el contexto que nos muestra la Biblia. Aquí estamos hablando de David y Goliat. Y el contexto como tal va a ser el mismo para los dos. El del objeto es ese que tenemos ahí, lo que estoy leyendo. Y entonces en el valle de Ela se establecieron el ejército de Israel y el ejército filisteo, con carros de batalla, con todo, y estos aquí pegados a la montaña. Vengan a pelear, y los otros no, déme un hombre que pelee conmigo. ¿Y por qué ese desafío? ¿Por qué así? Entonces llenamos todos los vacíos y ya tenemos el contexto, valle de Ela, ¿dónde queda? ¿Por qué es eso de un valle? ¿Por qué no era en la montaña? Los filisteos nos iban a meter a la montaña donde eran expertos los israelitas. Y estos nos iban a bajar al valle donde los carros de guerra los masacraban. Entonces esto aquí desde la guerra de guerrillas, véngase. Y el otro, baje. Y ahí estaban en ese lío. Ah, valle de Ela, ya entiendo. Pero además del objeto, el contexto histórico del objeto que estamos leyendo, también el contexto histórico del sujeto, lo que estaba mencionando, la comodidad del hogar o el riesgo de la calle. Entonces ahí sí tendríamos dos contextos diferentes, uno para el que está leyendo en la calle y otro para el que está leyendo en su casa. ¿Listo? Vamos a hablar del contexto del pasaje. Mencionémoslo muy rápidamente. ¿Qué es eso? Los que alcanzan a ver, díganme qué es. Muy bien, ¿quién dijo un pollo? Y tiene razón, porque el gallo es de los animales que rejuvenecen después de muertos. Matan un gallo viejo y hacen arroz con pollo. Entonces tiene razón, un pollo. Pero casi siempre decimos, es un gallo.
Ahora miremos contexto del pasaje. Perdón. A esta hora uno se pone muy nervioso. Entonces teníamos que era un gallo. Vamos a mirar contexto del pasaje. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿Qué hace él? Digan algo, imagínense algo y díganlo rápido que se nos hizo. Bueno, un vaquero, un campesino, y por lo que se ve atrás debe ser un hombre que está en una finca muy grande porque tiene unos hilos enormes. Bueno, contexto, estamos leyendo contexto. Pero cuando lo vemos así, te dice, ¡uy! ¡Qué pollo tan grande! ¡Qué gallo tan grande! ¡O qué hombre tan enano! Pero si usted mira la carretera y lo que se ve al fondo, le da una escala más relativa al hombre que al gallo. Y entonces usted dice, no, esto no es una cajita de palomas, no, esto es campo abierto. Total que ese gallo no puede ser real, muy grande. Y si tenemos esto como figura para poner un letrero, para poner una publicidad, ese contexto en el fondo del letrero va a cambiar las cosas. Asadero de pollos, el fogonazo. O asadero de pollos del campo a la mesa. Y con esa fotografía, usted dice, qué pollos tan grandes los que deben vender aquí, así sean suritos grandes. Pero a usted el fondo lo inquietó. Entonces el contexto del pasaje nos habla mucho, pero es importante mirar dónde estaban cuando se dijo lo que se dijo, cómo era todo lo que rodea al texto. Un buen método exegético debe ser flexible, deja que el texto imponga la agenda. Es que no, yo leo de 8 a 9. Las 9, qué pena señora, hasta aquí llegamos. No, a veces nos coge el pasaje y espere, ya oye, ahorita cómo, y sigue leyendo y sigue. ¿Por qué? Porque el texto impone la agenda. Nos ha pasado que leemos y no entendemos, y volvemos a leer y no entendemos, y otra vez y no entendemos. Y algún buen día, un momentico en un bus, ¡pum! ¡Ay, entendí! ¿Por qué? Porque el texto impone la agenda. Pero usted en el bus dice, zafa pensamiento, quítate de aquí, no debo pensar en Dios porque estoy trabajando en el Transmilenio, no tiene sentido. Entonces, deja que el texto imponga la agenda. Un buen método exegético no pretende ser infalible. Es así y no me puedo equivocar. Entendemos que nuestra interpretación, por buena que sea, tiene el elemento humano que nos puede llevar a equivocaciones. Por eso no es bueno interpretar yo solito. Es mejor tener una comunidad de fe donde hay gente llena del Espíritu Santo que me puede decir, hermano, pero hay otro versículo que dice esto. Oiga, sí, claro, yo no me he dado cuenta. ¿Dónde está eso? Claro. O no, hermano, es que eso es de otro contexto. No, vamos bien por aquí. Bueno, pero eso nos ayuda. No es un trabajo individual, debe ser un trabajo del cuerpo del Señor. Y por último, como consecuencia de esto, 3 características del intérprete. Yo voy a interpretar la Biblia para predicarla. ¿Cómo debo ser como intérprete? 1, debo tener flexibilidad. No que me pueda doblar, no, que yo tenga un pensamiento en donde esté dispuesto a decir, Señor, yo estaba equivocado. A mí me pasó el día que me entregué al Señor. Yo vivía en mi religión muy fielmente con los parámetros que me daba mi religión. Pero cuando oí la palabra tuve que rascarme la cabeza y decir, sí, estoy equivocado. No es por donde me han enseñado. Y si no fuera flexible, diría, prefiero perderme que ceder. Grave. Entonces, un buen método que pide que seamos flexibles requiere un intérprete con flexibilidad. ¿Qué se requiere luego? Humildad. Que yo pueda con humildad decir, Señor, cámbiame, tienes la razón. ¿Para qué peleo contigo? ¿Para qué peleo con el hermanito, con mi hijo? Porque de pronto el niño sacó un versículo de la Biblia para tratar de que no lo castiguen. Y el papá, que así diga la Biblia, venga para acá. Pero si el niño lo inquietó y fue de parte de Dios, qué bueno que sea humilde y pueda decir, bueno, vamos a parar un momentico aquí, yo voy a hablar con el Señor y dependiendo de lo que Él me muestre, entonces
hablaremos luego. Y con humildad va y le pide, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, dale la disciplina, usted se la da. El Señor le dice, enséñale misericordia, listo, Señor. Y será otro procedimiento, ¿por qué? Porque usted es humilde. Pero si usted es alguien con toda la arrogancia posible, nunca podrá interpretar la palabra. Y además debe tener apertura, estar abierto. No es que ya lo que conocí y así es. Es triste cuando alguien está diciendo cada vez, dice, no, es que yo siempre he creído así. Bueno, gracias a Dios por esa firmeza, pero acuérdese que debemos estar abiertos a que la palabra, no un intérprete, sino la palabra, me abra las luces, el Señor abra las ventanas de los cielos y darme bendición hasta que sobreabunde. Me permite entender cosas que antes no comprendía. ¿Y por qué? Por un comentario que dijo alguien en medio de un canto o de una predicación, me disparó un poco de pensamientos que tenía ahí. Aquí, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Y yo digo, mira, es por aquí. Y usted como que va a descansar, dice, gracias, Señor. Pero si usted estaba tan cerrado, que dice, ¿pero qué me puede enseñar? Alguien que va a predicar por primera vez. Si yo soy pastor, he sido veterano, he estado hecho. Lástima porque no está abierto. Y el Señor golpea la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entra. Si no, se queda golpeando. Que Dios nos ayude para que podamos estar abiertos a su palabra. Ser humildes delante de Él y tener flexibilidad. Si hay que estudiar otro ratico más, otro ratico más. Queríamos terminar el culto a las 12:30 porque tienen que ir a almorzar y llegar a los sitios, pero no pudimos. Y pensé, Señor, les digo que no va a haber predicación, no sería bíblico. Y ustedes, con justa razón, podrían organizar un mitin y exigir cosas. Pero tampoco me voy a extender más, porque ya me volé de la una y no está bien. Hemos querido ser más puntuales. De manera que nos queda faltando el procedimiento exegético, hablar del procedimiento. Voy a pasar los acetatos mientras se paran para orar, dar gracias al Señor, para que ustedes vean lo que nos falta. Tenemos que acercarnos al texto, dejar que el texto se acerque a nosotros y entender que el texto nos confronta, nos llama a la conversión. Esos son los 3 puntos que vamos a tener que mirar. ¿Cómo es eso de acercarme al texto? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las herramientas que hay para ello? Dejar que el texto se acerque a mí. ¿Eso qué significa? ¿De dónde viene que el texto se me acerque? No es algo que yo leo allá como a la distancia, no es algo que se mete en mi vida y comienza a decirme, tú estás aquí, tú estás por allá, en esto estás mal, en esto estás bien. Porque el texto nos confronta, nos llama a la conversión. Por eso cualquier interpretación que hagamos de cualquier parte de la Biblia apunta al Calvario, apunta al Señor Jesucristo, desde el Antiguo hacia adelante y todo lo del Nuevo hacia atrás. Jesús es el centro de la Escritura. Entonces tendremos que mirar cómo se logra eso cuando estamos interpretando la palabra, porque es inevitable, tenemos que hacerlo para nosotros mismos y para predicar a otros. Amén.